Empecemos de nuevo. Bueno, como les decía hace un instante, en las circunstancias adversas no agradecemos, usualmente en circunstancias favorables. Pero déjenme les cuento una historia, les comparto una historia acerca de un joven que conocemos, un hombre de 17 años. ¿Quién tiene 17 años aquí? El hermano Orlando, 17. ¿Quién más tiene 17 años? Miren, este joven aparece, hermano, yo ando cerca de ahí. Génesis 37 relata la historia de un joven con 17 años que fue vendido. La historia de José, el soñador, un joven amado, hijo de Jacob, con 10 hermanos más. Él era el 11, ¿ok? Jacob tuvo estos hijos. Bueno, José creció en una familia, pero Jacob tenía especial afecto sobre José. Y José tenía un talento que venía de parte de Dios, un talento que lo hacía especial, pero que abría la puerta para la envidia, ¿de acuerdo? Y hemos hablado de eso durante estas semanas atrás. Un talento que no tenían sus hermanos. Y en lugar de glorificarse por esto, sus hermanos se fueron en contra de José, llenando su corazón de envidia, llenando su corazón de celo. ¿Y qué pasa con José? José crece, llega a los 17 años y un día los hermanos les dicen, bueno, vámonos a pasear, vámonos a salir. Y cuando regresan a casa, en vez de ser 11, regresan 10. Y en sus manos traían una ropa que decía, llena de sangre parece. Y le dijeron a su padre, mira, fue devorado por una fiera. Imagínate la respuesta de unos hermanos diciéndole a su papá que su hermano ha sido devorado, siendo que las fieras eran ellos mismos. Quien devoró a José, lo que devoró a José, la fiera se llamaba el celo, la envidia. Esa fue la fiera que devoró. Y esa fiera llegaron allá al frente del papá y le dijo, papá, José fue devorado por una fiera. Y murió, Padre amado. Hermanos, José fue vendido por sus hermanos como esclavo y de esta esclavitud lo llevó a Egipto. La historia se narra en Génesis capítulo 37. José fue vendido como esclavo y llegó a Egipto. Miren, pasó hambre, fue apresado, fue golpeado, se sentía solo, pero yo creo que a pesar de todo esto lo que más dolía era la traición. Que no había sido vendido o esclavizado o había sido empujado por enemigos, sino por su propia familia. Y había sido traicionado. Pero las páginas de la Biblia, cuando nosotros leemos el texto bíblico, nunca se ve a José quejándose o criticando la circunstancia y quejándose con Dios. Las páginas de la Biblia no revelan a un José de queja. Se revela a un José que tenía un talento especial dado por Dios. Y que tenía una capacidad, como les decía un instante, de interpretar sueños. ¡Qué maravilla! Tenía un talento que venía de parte de Dios. Y la Biblia se centra en su capacidad y en su corazón. Y nunca en lo que pasaba alrededor de él. Solo narra los acontecimientos que le sucedían. Así que una vez que fue tomado, fue vendido, llevado a Egipto, apresado, y estaba ahí. Y aparece la vida del faraón ahora. La contraparte de un joven vendido, esclavizado en la oscuridad, comiendo comida de preso, allá en lo oscuro, debajo de un puente, no sé dónde en Egipto, y aparece el hombre que está en toda la cima. El que estaba en la cima era el rey, el faraón. Allí estaba sentado lleno de trono, de oro, de gloria, pero al faraón y José parece que no tenían ninguna conexión, ¿de acuerdo conmigo? ¿Cómo un hombre como José, vendido, esclavo, 17 años, un jovencito, allá metido en la cárcel, iba a poder conocer a un rey? ¿Era posible eso? ¿Cómo es posible que vaya un hombre que está metido allá en lo hondo, en lo profundo, llegar a conocer al rey? Para nosotros eso es imposible, porque parece que para llegar a esas instancias necesitamos muchos contactos, mucha palanca. Necesitamos muchas conexiones. Necesitamos tener mucha gente que nos una. Pero miren esto, Dios los va a unir. Y va a unir el talento de un joven que parece ser que está olvidado
oscuro, vendido, traicionado, abandonado, con un rey al que todos le rinden pleitesía. Políticos, hombres de poder, no podían llegar a la presencia del rey. Tenían que llegar cierto tipo de persona íntima a la presencia del rey. No podía llegar cualquiera, menos al faraón de Egipto, la nación más poderosa. Pero Dios hizo algo. Le puso un sueño al faraón. Y ahí empieza la historia de grandeza. Yo no sé a cuántas distancias estamos nosotros de conocer a alguien que puede cambiarle la vida para siempre. A cambiar tu vida o tú cambiar la de él. O viceversa. Estamos así de distancia. Probablemente tú ni te imaginas. Lo único que está de por medio entre tú y eso es que tú sigas agradecido. Sin importar en el momento en el que te encuentres ahorita. El secreto de conocer a la persona, la grandeza de Dios, está solamente en seguir agradecido. Nada más. Y ese hombre estaba allí y de repente Dios le pone un sueño al faraón. Y el faraón empieza a soñar con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Eso está bien raro. Las flacas gordas, las vacas gordas, las vacas flacas y se levanta y asustado y ¿qué es esto? Interprétenme sueños. Algunos empezaron a inventarse historias hasta que por allá le llega al oído del faraón. Hay un hombre que está abajo en la celda, encerrado. Él sabe interpretar sueños. Tráiganmelo para acá. Y así, el hombre que estaba allí lo traen a la presencia del rey de Egipto. Y le pregunta, ¿tú interpretas sueños? Bueno, échame el cuento, ¿qué es lo que dice? Sí. Bueno, soñé con esto y con esto. Bueno, muy fácil. Dios me lo reveló. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Ok. Te nombro gobernador de Egipto. Ahora era la mano derecha del rey. Y en un instante su vida cambió. No fue por el talento de José. De José no se habla más que era agradecido. No tenía un talento particular. No tenía influencias especiales, estudios especiales, títulos pegados en la pared. No se trataba de eso. Se trataba de la fidelidad a Dios aún en las adversidades. Y de ahí lo trae Dios y lo pone al frente del rey. Y ahora no solo del rey, sino que lo pone en autoridad en una nación. Y Dios pone un hombre de los suyos en Egipto. ¡Wow! Hermanos, ese era José. Un hombre que fue llamado por Dios. Un hombre que fue llevado al frente del faraón. Hermanos, ahora la historia narra que José se desarrolla en este lugar, en Egipto. José crece allí, se desarrolla. Y miren, a ver, tengo un texto aquí. A ver. Ok, vamos a pasar un instante ahí. José se desarrolla, crece en este lugar. Y resulta que una mañana la esposa del faraón quiso seducir a este buen hombre. Y este se va corriendo. Como todos nosotros los cristianos. ¿Verdad que sí, varones? Se va corriendo, huye. Aléjate de mí. Luego ella por su influencia lo inmiscuye y dice que fue él el que quiso seducirla y para la cárcel de nuevo. Y de estar en la cima, para abajo de nuevo. Pero no dependía de él. Si ustedes leen el texto, capítulo 37, 38, 39, 40, 40, esa es apasionante esa historia. Si no la han leído, se lo están perdiendo. Léanlo y vean cómo en todo momento José le da la gloria a Dios. Tú me tienes aquí, dice todo el tiempo. Tú me traes aquí, tú me tienes en este lugar, tú me sacarás de aquí. Y luego, ¡pum!, otra vez para afuera. Dios lo saca de allí. Se descubre que era inocente. Ahora, hermanos, mi enfoque en esta mañana es que quiero que veamos 2 cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Y es que José tuvo 2 hijos en Egipto, ¿ok? Y eso se encuentra en Génesis capítulo 41, versículo 50. Miren esto. Dicen, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Recuerden lo que él había soñado, lo que él había interpretado del sueño del faraón. Los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ahora, miren esto. El primero
Y llamó José el nombre del primogénito o del primero Manasés. Digan conmigo Manasés. Manasés, ok. Porque dijo, es decir, esto significa, el nombre Manasés, su nombre significa, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés literalmente significa, y yo quiero que lo digas conmigo, Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Manasés, la palabra Manasés, el nombre Manasés significa Dios me hizo olvidar. Wow. Miren, cuando ustedes están escogiendo nombre para sus hijos, ustedes, ¿verdad? Las mamás empiezan a googlear allí nombres, 500 nombres para niños, 500 nombres para niñas. Compran libros aquí y empiezan a buscar. Y la peor noticia para una mamá, y eso yo lo digo con toda seguridad, es que el esposo se le ocurre decir, yo encuentro el nombre. No, ya le va a poner un nombre aquí medio rockero, le va a poner algo raro. No, lo combinamos. Y resulta que yo me imagino esta mañana en la que quizás la esposa de Asenat, la esposa de José, estaba pensando en nombres para el nuevo hijo. Y resulta que José dice, no te preocupes por eso, mujer. Ya tengo el nombre para el niño. Se llamará Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar, ven acá. Especialmente cuando se porte mal, ese está buenísimo porque, ay, Dios me hizo olvidar. Y lo llamó Dios me hizo olvidar. ¿Por qué creen ustedes que este hombre le pone a su hijo, Dios me hizo olvidar? Hermanos, cuando te traicionan de manera tal, cuando te venden como esclavo, cuando te empujan a la soledad, cuando has estado preso, cuando te han lastimado de tal manera, lo que quieres realmente hacer es olvidar. Y nada mejor que una criatura que viene de parte del Creador, ahora tú como gobernador, teniendo a tu bebé y decirle, valió la pena ser fiel, porque Dios me hizo olvidar. Lo que quería asegurarse José es entender que esa criatura que tenía en sus manos provenía de Dios, diciéndole, yo he estado contigo. No controlas tu futuro. Soy yo el que está detrás de todo. Yo te puse en Egipto. Yo te estuve moldeando. Tu carácter es el resultado de esa esclavitud. Tu templanza, tu capacidad de tomar decisiones tan severas, fuertes, pero llenas de amor, es porque has estado en la cárcel y conoces lo que significa estar abajo. Por eso vas a darle comida a 500,000 personas, que es el promedio que los estudiosos dicen que Egipto le dio a la misma nación de Israel. Tú no sabes, hermano, el moldeo que Dios está haciendo con tu carácter hoy, aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero el problema más grave que cometemos es que nos quejamos y criticamos a Dios en el proceso en el que no parece que todo está bien. Y se corta ese aprendizaje. Si nosotros nos mantenemos agradecidos durante el proceso en el que no parece que está bien, el resultado es que Dios sigue trabajando en mí. Sigue trabajando en nosotros. Construye una casa y déjala a la mitad, solo porque no se ve pintada desde el primer día. ¿Qué pasa? ¿Se verá bonita? No, los que construyen casas lo saben. Es un producto que empieza desde romper piso y hacer un proceso. Hasta el día en que se pinta, se arregla la casa. Puedes ver el resultado para una familia. Así que este es lo que quería asegurarse José. Primer hijo, Manasés. Dios me hizo olvidar. Segundo hijo. Ahí está, mira, lo tenía grande. Segundo hijo. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín. Ahora miren esto. Porque dijo, Dios me hizo fructificar. Algunas versiones dicen, Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Hermanos, el segundo hijo, ¿cómo se llamó? Dios me prospera. No lo escuché. Dios me prospera. Eso es, mis hermanos. Dios me hace olvidar y Dios me prospera. Esos dos hijos de este hombre narraban la historia de José. Dios me hizo olvidar lo que pasé, pero ahora me prospera. Hermanos, yo quiero que si esta mañana te vas a acordar de algo cuando vayas a casa,
es que tengas la seguridad de que sin importar lo que está sucediendo, a veces caídas del enemigo, circunstancias que están pasando, Dios te va a hacer olvidar en el nombre de Jesús. Pero también no te va a dejar ahí. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir, sanar lo que ha roto, lo que se ha roto. Él quiere hacerlo, estoy convencido de eso. Así que este hombre le puso a sus 2 hijos, Dios me hizo olvidar, Dios me prospera, vengan acá. Esa es mi historia. Esa es la historia de José. Hermanos, si hay algo que caracteriza a José, es que José era un hombre agradecido. En esta semana en la que celebramos, como bien decía mi hermano Daniel, la acción de gracias en el que damos gracias a Dios, nosotros, tú y yo lo hacemos con constancia y ese es el llamado a hacerlo. Pero esta semana toma un momento especial para decirle a Dios eso. Gracias por hacerme olvidar lo difícil que ha sido, pero gracias por prosperarme. Mira dónde estoy, mira dónde me tienes. Cierra los ojos por un instante y ábrelos y date cuenta dónde estás, lo que te ha dado, lo que tienes, que probablemente nunca soñaste y ahora lo tienes. Y ahí está ahora. Que mantengas la sensibilidad para agradecer a Dios en todo momento, mis hermanos. Ahora, hermanos, hay una historia en el Nuevo Testamento muy conocida por todos nosotros. Esta historia narra a 10 hombres. Ya los conocemos, ¿verdad que sí? Lucas capítulo 17 dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en el camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo, gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha salvado. Esta historia la encontramos en Lucas 17. Ahora, hay un detalle que me encanta en esta historia. Y yo estoy seguro que la hemos estudiado con frecuencia. Miren, Jesús se encontró a hombres a la salida de la ciudad de Samaria y Galilea, que por cierto, no era bien frecuentada por judíos. Y estos hombres estaban como cualquier grupo de amigos de 10, ¿ok? Los cuates, los chavorrucos, andaban caminando los 10. Pero lo que los unió no fue la amistad. Lo que los puso juntos no fue la amistad. Probablemente no fue un encuentro entre los hijos de la escuela, probablemente no fue eso. ¿Saben qué los unió? Una enfermedad terminal. Una enfermedad fue la que trajo a estos 10 hombres a ser parte de un grupo. ¿Saben por qué? Porque no podían conectarse con nadie más. Déjame decirte algo muy breve al respecto de esta enfermedad. Y hemos escuchado bastante, pero hay algo que leí esta semana que va un poco más allá. Dice, las personas iniciaban con una pequeña picazón en sus cuerpos, como una alergia, que de repente les salía. La única manera de determinar si eso era una simple alergia o si era una lepra, era ir con el sacerdote. El sacerdote lo iba a mirar, iba a evaluar, y el sacerdote podía decir, ¿sabes qué? Lepra. O no es nada, no te preocupes, vete a casa. Así que solo una respuesta determinaría el futuro de una persona. Una sola respuesta cambiaría la vida de este hombre. Si eso era lepra, esa última mañana en la que abrazó a sus hijos y le dio un besito a su esposa, voy al sacerdote porque me pica aquí y regreso. Probablemente esa fue la última vez que vio a su esposa y a sus hijos. Porque iba a morir. No había cura. Así que esa mañana probablemente su esposa y sus hijos vieron ir, o su padre, vieron ir a una persona y probablemente más nunca la volverían a ver. Y probablemente si la veían, la iban a ver
irreconocible, porque su piel se caía a pedazos. La enfermedad era tan cruel que empezaba de una pequeña y prontamente se expandía por el cuerpo. Mis hermanos, esta enfermedad, según lo que leía un artículo en esta semana, dice que hacía que perdieran tanto la sensibilidad en el cuerpo, es decir, la llaga se iba comiendo viva a la persona a tal punto en el que perdían la sensibilidad. Y como no podían, según la ley judía, no podían conectarse con nadie, ni siquiera estar cerca de la ciudad, sino que tenían que ir gritando leproso o cargar una campanita para avisarle a la gente que no se acercara por lo extremo de lo contagioso. Se quedaban a la afuera de la ciudad y se dormían en el suelo. Y leí un artículo que decía que perdían tanto la sensibilidad que en la noche venían los ratones y comían pedazos de su cuerpo, vivos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, una lepra llamada pecado se está comiendo viva a las personas y no se quieren encontrar con Jesús? ¿Cuántos ratones, cuántas ratas están comiendo el alma de una persona y no quieren venir a Jesús? Les platicas de Jesús y dicen, no, ahorita estoy bien. No huele bien por aquí. La lepra lo está comiendo. Hermanos, esta enfermedad consumía no solamente el cuerpo de una persona, consumía su alma, sus emociones, su mente. La enfermedad destrozaba primero la mente, porque sabías que ibas a morir. Lo primero que destruía en una persona era el deseo de vivir. Las personas preferían que los mataran, pero era ilegal, por supuesto, matar. Así que solo esperaban y caminaban hacia la muerte. 10 de estos se encuentran con Jesús. 10 cuates leprosos. El olor lo determina. Huele putrefacto. Ahí van 10 leprosos. Y Jesús va caminando. El príncipe de la vida, el autor de la salvación, va caminando y los ve. Por alguna razón, estos hombres dicen, Maestro, Maestro, Jesús, ten compasión de nosotros. Siente esto. Misericordia, recuerden. Siente esto. Al verlos, Jesús les dijo, miren, nunca había tenido tanto significado esto para mí. Esta parte. La respuesta de Jesús para mí son impresionantes. Dice Jesús, vayan y preséntense a los sacerdotes. Escucha esto. Escucha lo que dice el mensaje de Jesús. Cuando Jesús los ve, les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Déjame decirte algo. El único día que tú ibas al sacerdote era para que te declarara enfermo. Gloria al Señor. El único día que tú ibas para que un sacerdote te declarara era, estás enfermo o sano, lo cual muy pocas veces ocurría. Casi nunca. Y Jesús les dice, vayan para donde el sacerdote. ¿Saben qué les dijo? Ya lo sané. Pero necesito que tomes un pequeño paso de obediencia. Que escuches mi voz y vayas a donde te digo. Y los 10 hicieron lo mismo. Vámonos pues. ¿A dónde? A los sacerdotes. Yo no sé si a ellos no les cayó el 20 en el momento o quizás sí, no lo sé. Pero empezaron a caminar donde los sacerdotes. Hasta que en un momento, dice, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, ya al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Ya estaba sano. Miren, habían perdido tanto la sensibilidad que ya no sabían si eran sanos o no. Miren, hay personas que han estado viviendo tanto tiempo sin Dios que ya no saben qué significa eso. Están expuestos todo el tiempo al dolor y la angustia, a la traición, al engaño, a la lepra. Que Jesús le dice, hay otro camino. Regresó dando a voces a Jesús diciendo,
gracias. Jesús, dice, cayó rostro en tierra y a los pies de Jesús y le dijo gracias. No obstante era samaritano, ni siquiera era un judío, era samaritano, un extranjero. Jesús le dice, miren esta respuesta poderosa ya para terminar. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Yo le di poder a 10, ¿qué pasó? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? La estadística de esta historia dice que de 10 personas, el 90% es desagradecida y solo una es agradecida. Es decir, solo el 10%. De 10 personas, solo 10% es agradecido, es decir, una persona en la historia. Gracias a Dios aquí somos parte de ese 10%, amén. Hay que invitar a muchos otros más a que agradezcan lo que Dios ha hecho o que se den cuenta en la condición que están y que necesitan pararse en la vida de Jesús al frente porque Él quiere transformarlos. Y Jesús dice, no te sorprendas si a 10 personas que le haces cosas, que ayudas, solo uno agradece. Déjame contarte mi historia. Pero ¿saben algo? El llamado es para ti, a que tú seas el agradecido con Dios. No te olvides de eso. Cierro esta historia con algo extraordinario. Le dijo al hombre, levántate y vete. Tu fe te ha sosos. La palabra sosos en griego significa salvado. No solamente se aplica a sanar. Es decir, el hombre ya estaba sano, ¿de acuerdo? Pero la palabra que aplica en este texto es sosos, que significa también a salvación. Es decir, un agradecido no solo obtiene la limpieza física, sino que obtiene algo mucho más grande que eso. Porque un día ese va a morir de cualquier otra cosa, pero va a morir. Pero hay algo que obtiene aquí que no pudieron obtener los que no fueron agradecidos. Salvación. Y eso no se puede comprar. Y eso no se puede obtener por nadie más que no sea Jesús. Así que el agradecimiento trae muchos regalos mucho más grandes, más de los imaginados. Si tú le agradeces a Dios lo que ha hecho, inclusive físico, Él también proveerá lo que es mucho más grande, que es lo espiritual. Y si agradecemos lo espiritual primero, ¿creen que no vendrá lo físico? Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino. Así que el llamado en esta mañana, amado hermano, vamos a ser agradecidos con el Señor. Y el agradecimiento no solo se expresa en palabras, se expresa en acciones. Y se expresa con los que Dios también nos ha dado, que tenemos enfrente. Así que mira, para finalizar, el agradecimiento me lleva a encontrarme con Jesús, a encontrar sanidad, a ser humilde, estar contento con lo que sea que está sucediendo, aleja la queja y da gloria a Dios. Y muchas otras cosas más. Así que el Señor me los bendiga. Déjame dejarlos con este texto en esta mañana. Estén siempre en alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y me los guarde, mis amados hermanos.